de noticias falsas, ¿no? Hablando de narrativas, hablando de torcer la realidad. ¿A poco no ha visto usted en los medios de comunicación nacionales, corporativos, esta narrativa de que, de acuerdo a las últimas evaluaciones, México retrocede en educación y que es culpa de los cuatroteros, como Marx Arriaga, director de materiales educativos en la Secretaría de Educación Pública de este gobierno de la Cuarta Transformación? Ya vi el tuit, no sé si lo tengas, David, de Marx Arriaga, que publica precisamente su opinión sobre este tema. Dice, a ver, algunos escribirán que llevamos 5 años y que somos los responsables. La nueva escuela mexicana tiene un poco más de 90 días en las aulas a pesar de las múltiples resistencias, las cuales insistían en continuar con las políticas de la OCDE en la formación de capital humano sumiso y flexible. Y por eso le agradezco mucho a Marx Arriaga, director de materiales educativos en la Secretaría de Educación Pública, el hombre detrás de los libros comunistas, que se enlace con nosotros para hablar sin censura. Marx, te abrazo a la distancia, ¿cómo estás? Un abrazo, Vicente. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme y muchas felicidades por el reconocimiento que hoy les hace por su trabajo periodístico. Muchas gracias, Marx. Oye, a ver, ¿voy bien o me regreso? Los medios corporativos quieren pintar que es culpa de ustedes, los comunistas, que vaya mal México en educación, cuando los otros no sabían ni leer. Sí, no vas bien, vas bien. Las políticas públicas que se habían hecho en educación se habían centrado justo para quedar bien con organismos internacionales como la OCDE, que sus siglas nos mencionan que fue diseñada para marcar las políticas internacionales en cuestión de economía y que no se centraban en hecho de educación, que sí necesitaban generar una mano de obra barata para las implicaciones que tenían las instalaciones de transnacionales en los países del sur. Por años llevamos esas políticas educativas centradas en generar un capital humano flexible, un capital humano, una mano de obra barata, digamos, para cerrarlo rápido. Y ahora que intentamos generar un pensamiento crítico en la comunidad, que la educación se territorialice, que no se piense en el estudiante solo como una matrícula y que vaya a la escuela a pasar una prueba estandarizada, como puede ser esta, que nos diga que va bien, sino que ahora tenga una responsabilidad social en la resolución de los problemas, pues ahora dicen que vamos muy mal y que ellos en sus políticas daban muy buenos resultados. Ahí están los resultados en la prueba PISA, de cómo ese tipo de políticas para formar un capital humano flexible, pues no eran adecuadas. Y ellos mismos en este cinismo crean estas pruebas, se reprueban y ahora le culpan a la 4T por no seguir pagando esos contratos multimillonarios para la capacitación de los profesores, por no pagar esos contratos millonarios para evaluar a los maestros o los estudiantes. Entonces es de un cinismo muy, muy grande lo que está pasando en este país con la derecha. O sea, no puede ser posible que ellos por años hayan hecho estas políticas y que ahora echen la culpa a quién, a los maestros o al gobierno. Se están acabando los chivos expiatorios para ellos. Son deshonestos intelectualmente, mi querido Marx, porque a mí me dio mucha risa ver a analistas, a periodistas, a comunicadores decir que, ¿ya ven cómo nos lleva la nueva escuela mexicana? Yo decía eso es o tener muy mala leche, o ser de muy mala entraña, o de plano ser muy estúpido, ser un neófito en el tema, porque la nueva escuela mexicana es muy nueva, mi querido Marx, y lo que venimos arrastrando a nivel educativo, creo que lo hemos comentado aquí en Sin Censura, pues todavía no termina de limpiarse. ¿O tú qué piensas de esto que te planteo? Así es, en el 2018, 2019 se tuvo la esperanza de que iba a haber una transformación en el hecho educativo, pero se habían generado tantos candados, Vicente. O sea, teníamos el candado legislativo, el artículo 3º, la Ley General de Educación, mandaban una educación centrada para la formación de un capital humano necesario para la empresa,
asumiendo que con eso iba a desarrollarse el país. Solamente con tener una mano de obra barata, con eso íbamos a pasar a un país desarrollado, sin importar que en los municipios, en los estados que se habían industrializado, las desigualdades que estábamos viendo en las diferentes clases sociales eran abismales, eran brutales, la composición social. Entonces se inició con ese proceso de cambio legislativo, después de ahí continuó la cuestión curricular, sacar un nuevo estudio de la nueva escuela mexicana y ahora sí la implementación con los materiales educativos, que eso pasó en este ciclo escolar. Tú recordarás, tuvimos infiltrados en la Secretaría de Educación Pública los primeros 5 años, hoy uno de los grandes críticos, Guevara Niebla, que desde la UDG todos los días está criticando la nueva escuela mexicana, fue su secretario de Educación Básica en este gobierno. O sea, tuvimos infiltrados en la Secretaría no meses, sino años, y nos han dejado avanzar muy poco porque hay compromisos creados, porque hay que cumplirle a la OCDE por las agendas que ya se firmaron, porque hay contratos con empresas transnacionales, con editoriales, con universidades privadas para dar la formación a los profesores. Hay tantos intereses creados que el avance que se ha hecho en el ámbito educativo ha sido lento. Y si no, que le digan ahí a los sindicatos que tal vez han entrado a sus equipos y que esta discusión sobre qué tipo de ciudadanía se debe formar, esa se dejó de lado para tan solo centrarnos en cuál va a ser la migaja o la zanahoria que le van a poner al magisterio delante y así hacerlo trabajar en esta maquila de una mano de obra barata. Entonces, es de mucho cinismo. Yo le digo aquí a los padres de familia que tengan confianza. La nueva escuela mexicana no busca generar un estudiante sumiso, un estudiante que el día de mañana, cuando le ofrezcan un contrato denigrante, él diga sí y acepte todo el abuso de las clases empresariales, sino lo que se busca es reconstruir la comunidad, que entre todos nos demos cuenta los problemas, los abusos que existen y empezar a construir de una manera solidaria, con los valores del humanismo por delante, y entender que cuando estas organizaciones como la OCDE, que se encargan en generar las políticas públicas en cuestión económica, imponerlas en los países del sur, de los sures mundiales, cuando estas organizaciones dan estos dictámenes, lo único que intentan es volver a meter la mano en las políticas de esos países, decirles cuál es el rumbo que deben continuar y exhibirnos, que sirva el país como una plataforma para hacer ver que los desarrollados, estoy pensando en Canadá, en Singapur, en China, en Japón, pues volteen para allá y vean el atraso que tiene el sur mundial. Debemos pensar en otro tipo de relación entre aquellos y nosotros, una relación donde se nos reconozcan los saberes que hemos desarrollado, que no se piense que solamente hay una manera de pensar, que es la manera blanca, europea, la manera anglosajona. Hay otras maneras igual de valiosas, y si no hay un trato desde la igualdad, si se nos va a seguir comparando, mirando de reojo el atraso que aparentemente tenemos, pues que en ese tipo de condiciones no se va a poder desarrollar un diálogo. Hoy podemos verlo, Vicente. Las crisis en Estados Unidos por cuestiones de drogas, y ver los valores que aún se mantienen en nuestros pueblos originarios. Ese tipo de saberes que están ahí, saberes ancestrales, los valores que tiene la familia mexicana, se tienen que tomar en cuenta y no decir es que México va muy atrasado porque no ha hecho políticas públicas para desarrollar la cuestión de las matemáticas que las empresas requieren. Ahí está el resultado. Llevamos 3 sexenios implementando las políticas que marcó la OCDE y ¿dónde terminamos? O sea, con un cinismo, se les paga año tras año la membresía en la OCDE, se les paga los 70 millones que cuesta esta prueba, una prueba que tan solo analiza, Vicente, a 6,000 personas, 6,000 estudiantes de 15 años, cuando tenemos una población de más de 24 millones de estudiantes en educación básica, con 6,000 personas que evaluaste de manera general, no puedes dar las condiciones de un país y luego hacer estos listados donde colocan a los países sudamericanos como si fueran escalones para hacer notar el progreso que tiene Singapur o el progreso que tiene Corea del Sur o Finlandia o Canadá o Estados Unidos, no se vale. Yo creo que no es justo. Si quieren un trato entre iguales, deben de cambiar las condiciones y las evaluaciones no deben de servir como un garrote para marcarle la línea a los países de lo que está bien o de lo que está mal. No podemos tener una relación de subordinación. Si quiere un trato diferente, la OCDE.
necesita tratarnos, hablar de otra manera, entre iguales. Qué interesante esto que estás mencionando, Marx, porque recuerdo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo, hablaba de bienestar, hablaba de felicidad, hablaba de pensar de otra manera y hasta se burlaban de él. Y esto es lo que estás proponiendo, una diferente evaluación. Y yo pregunto, ¿para cuándo esta nueva escuela mexicana dará los frutos que ustedes ven, que ustedes esperan, Marx? Sin duda tendremos que esperar una generación. Tendremos que ver el avance de los chicos en el ciclo escolar, una generación, lo que serían los 6 grados para empezar a ver esos resultados. Pero a nivel de políticas públicas se pueden implementar desde ahora. O sea, está en sus manos cambiar la manera en cómo trata a los países del sur mundial, que forman parte ya sea de los invitados a la prueba PISA o de los que son miembros de la OCDE. Se puede hacer de otra manera diferente. Digamos, en este caso, esta evaluación de qué sirve, más allá de denigrar el lugar que ocupan los países del sur, ¿de qué sirve? ¿Qué políticas públicas promueve la OCDE para acercar los países que van en los primeros lugares de los otros? Ninguna. Estos datos solo sirven para darle elementos a la derecha, a los empresarios de la educación, para que vengan con estos espejitos a vendernos el modelo finlandés, el modelo canadiense, el modelo de Singapur, el modelo japonés, y que está ahí las políticas del país rehenes de estos empresarios. No hay una relación entre iguales. ¿Cuándo va a venir OCDE Marx, a ver desde la tierra lo que está sucediendo? Además, Marx, nos venden esta narrativa, los medios corporativos, los medios tradicionales, como les llamamos nosotros, de que los estudiantes mexicanos están rezagados o son menos inteligentes, entonces, que los de los países desarrollados. Eso es lo indignante. No, y es indignante. Yo acabo de ver una repetición de un programa de televisión de anoche, ¿no? Donde 3 supuestos intelectuales en cuestión de educación se entraban justo a denigrar tanto al maestro, a la educación en este país, que estamos en un abismo, que antes estábamos mal y ahora estábamos peor, con estos tópicos, con estas ideas que denigran al maestro, al estudiante, que nos hacen ver como que esta educación es una cuestión clientelar, que es un negocio, que es un servicio, cuando en juego está la formación de una ciudadanía. O sea, de aquí no se trata de patrones y de empleados, donde estamos formando a un niño que el día de mañana se convertirá en un obrero y que el maestro es el empleado del padre o el padre es el empleado de un político que intenta implementar algo. No, estamos hablando de la formación de ciudadanías, estamos hablando de romper las desigualdades. Cuando escuchamos estas personas que con la frialdad del número te dicen que México está atrasado de países como Dominicana y se asustan, y como países como Vietnam, que cómo puede ser posible que estemos a la altura de Vietnam o que Vietnam nos esté superando con un racismo, con un clasismo tal, pues sí te preocupa, porque esos son los procesos de neoliberalismo en el ámbito educativo. Uno tiende a pensar que es solamente la apertura de escuelas privadas. No, no solo es eso, es convencernos que lo principal en el proceso de formación de una persona es la relación que se da entre el estudiante y su maestro. Cuando alrededor de esa relación hay un montón de variables que deben de ser tomadas en cuenta, que no solamente es que el maestro esté bien capacitado, que tenga los títulos institucionales que le comprueben que esté al frente de un salón de clase. Alrededor el estudiante tiene una cultura, tiene un nivel social, un nivel económico, son variables fundamentales al momento de enseñar que tiene el maestro. Y cuando salen estas pruebas estandarizadas que no pueden dar cuenta de lo que en realidad sucede en el aula, porque esta gente desde el cinismo, desde la frialdad, no quiere ir al territorio a ver lo que está sucediendo con las personas reales, no con la matrícula, no con los 6,242 estudiantes que evaluaron, sino con María, con Juan, con Pedro, las personas reales que estuvieron en esa prueba, y menos aún con los 24 millones que son los que están en educación básica. Cuando trivializas, sacas a través de números, de estadísticas el problema, entonces te quedas en una fantasía, te quedas alejado y solo ocupas esto para denigrar,
para hacer ver que México va muy mal y que pudiéramos ir mejor si México invirtiera 1,000 millones de pesos más en educación, sí, 1,000 millones de pesos para todas estas personas que han lucrado con la educación, que se sientan hoy y se quejan de que vamos mal porque no se da el contrato para la formación de los maestros, porque no formaron parte de estas pruebas estandarizadas, porque ya no tenemos prueba planea, porque el INE que se creó para hacer este diseño de pruebas, pues ahora está agonizando en una mejor edu que ya los indicadores que arrojan no dan cuenta de la realidad de lo que está pasando en la nueva escuela mexicana. Entonces, yo tengo esperanza de que en los próximos meses las políticas educativas cambien. Estamos viendo grandes cambios en la Secretaría de Educación Pública. Yo tengo esperanzas de que en los siguientes meses, en los salones de clase, en la realidad del país, veamos esa transformación educativa y lo que ha llamado nuestro presidente, una revolución de las conciencias. Que así sea, querido Marx. Me lastima leer comentarios como este personaje que se identifica como Juan Pablo en los chats en vivo y en directo. Dice, ya tenemos muchos taqueros, Marx. Ocupamos ingenieros y técnicos. Híjole, qué forma de ver. Tenemos muchos ingenieros, muchos técnicos, muchos doctores, muchos abogados, Juan Pablo. Solo es cuestión de abrir, de informarse. Mi querido Marx Arriaga, qué bueno que no te quedas callado, qué bueno que hablas sin censura y estaremos en diálogo, si así lo consideras, para seguir reflexionando sobre lo que ocurre en nuestro país. Y te mando un abrazo y mi reconocimiento. Muchas gracias, Vicente. Y decirle a todos, que está en juego sí es la educación, sin duda, todos estamos comprometidos en ello, pero en el análisis que hagan, no saquen el factor económico. Atrás de todos estos comentarios que vemos en los medios tradicionales de comunicación, hay contratos que no se firmaron, hay intereses creados de estas personas. Intentan desviar la atención con un compromiso por las matemáticas o un compromiso por la educación. En verdad, su único compromiso es con el dinero. Esa es la realidad. Así que muchas gracias, Vicente, por el espacio y un saludo a todo tu auditorio. Te mando un abrazo. Marx Arriaga, director general de materiales educativos en la Secretaría de Educación Pública de este gobierno de la Cuarta Transformación. Y mi querido Toño.